'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, vamos con el enchufado, que vamos a hacer ya el chiste y así ya, total, están las redes llenas de este chiste. Por muchos infectados, por muchos enchufados que haya por parte del Partido Socialista, no han sido los responsables del apagón. Eso hay que mirar al sistema este maravilloso que hemos compuesto, superverde, superverde. Pero vamos con David Sánchez, que en medio o justo antes del apagón le caía ya no una imputación, de esas tiene 5, le caía el procesamiento, pero además le caía el procesamiento, se sienta en el banquillo de los acusados y se sienta, yo ahí tengo mi particular tesis, me extrañaría que alguien siente al hermano del presidente para luego dejarle marchar y que le digan te has pasado, ¿vale? Pero bueno, eso es mi opinión personal. Pero es que además le sentaba con, creo que son 10 personas más, cargos políticos, y uno de ellos, el famoso asesor enviado desde la unidad de discursos de Pedro Sánchez, enviado para que ayudara en los negocios al enchufado mayor del reino. Pues sí, Carlos, la verdad es que hemos conocido esa sorprendente noticia, bueno, sorprendente de cierta manera, porque la verdad es que esperábamos que esto acabara así, ¿no? Pero es verdad que solamente unas horas antes del apagón en toda España, ¿no? Y es sobre un enchufe, y efectivamente, pues David Sánchez ha sido procesado junto a otras 10 personas, entre ellas el presidente socialista de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y de su amigo íntimo y exasesor de Moncloa, Luis Carrero, que también pues ha sido procesado, todos ellos por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Lo primero que hay que decir, Carlos, es que en esta causa se investigaban hasta 5 delitos, y al final pues la juez Viedma, después de varios meses de instrucción, una instrucción muy precisa y muy detallada, al final lo ha dejado en 2 delitos, ese delito de prevaricación y tráfico de influencias, y el auto de procesamiento la verdad es que es impecable, hace pues un relato y una recopilación de todo lo que ha sido su investigación, citando todo lo que han declarado tanto los testigos como los investigados, los correos electrónicos intervenidos por la UCO, la reserva del Airbnb por parte de David Sánchez antes de realizar la entrevista, también el testimonio de la famosa testigo Cristina de Frutos, esa directora de orquesta que denunció ante la Fiscalía el pasado mes de febrero el proceso de valoración irregular del puesto, y que sin embargo la Fiscalía ignoró durante todos estos meses, y todo eso viene recogido en ese auto de la juez Viedma, que desde luego hace pues un relato cronológico de todos los hechos, y después de leerlo pues a uno le queda clarísimo del chiringuito que se montó en torno al hermanísimo, como así le llamaban, el hermano de Pedro Sánchez, para enchufarle como coordinador de conservatorios en la Diputación Provincial de Badajoz, y luego pues como jefe de artes escénicas. Y por supuesto la derivada, que es que cuando David Sánchez ya formaba parte de la Diputación Provincial de Badajoz, quiso enchufar a su amiguito del alma, pues el famoso Luis Carrero, y también acabó enchufado. Fíjate, déjame que me centre en 2 cosas, lo digo porque aquí que se sorprenda el que quiera. Nosotros llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo que los indicios de tráfico de influencias, más de malversación de caudales públicos, etcétera, eran absolutamente incalculables, que era una barbaridad lo que había ocurrido en este caso, que era de una obscenidad absolutamente evidente a efectos judiciales e incluso probatorios. Sé perfectamente que el delito de tráfico de influencias es un delito con una carga probatoria difícil, pero eso no significa que sea imposible. Y la cara dura con la que se ha actuado en este caso ha sido tan brutal. Se fabrica el caso cuando es secretario general Pedro Sánchez. Se paraliza el caso cuando deja de ser secretario general. Y se retoma el caso y se le asigna a su hermano cuando vuelve a ser secretario general. No sé, disimulen un poco, de verdad, que da vergüenza ajena. Testimonios ocultos, determinados testigos que los habían dejado en la trastienda para que no se les viera, mails borrados, actuaciones de la UCO que llegaban a sede de una diputación socialista, administración española, y se encontraban con una opacidad brutal y un cierre y una no sé cómo llamarlo, pero desde luego suena a escondite absoluto de pruebas que daba vergüenza ajena, etcétera. Pero déjame que nos centremos en dos cosas que yo creo que son más novedosas y yo creo que dan una dimensión y una magnitud de este caso que, cuidado, que puede, desde mi punto de vista, superar a David Sánchez. Cosa número uno, tú lo has mencionado ya, o dato número uno, Cristina de Frutos, una testigo ocultada porque había presentado la denuncia diciendo yo me presenté para esa plaza y a mí me dijeron ¿a dónde vas? Para, no hagas el ridículo, no pierdas el tiempo, que está ya asignada. Y la Fiscalía ocultó ese dato. Dos, y si quieres lo comentamos por partes, certificado ya que Luis Carrero,
Quiero que la gente recuerde lo que ha ocurrido con Adif, Traxa, Traxatec, etcétera, con Jessica, la prostituta de Ábalos. Bien, aparecieron 3.600 horas justificadas por parte de Adif en partes de trabajo. Vale, aquí ocurrió algo parecido. Bueno, pues ya está certificado que el que entregó los partes de trabajo en mano fue Luis Carrero, el asesor de Moncloa que trabajaba para Pedro Sánchez en la unidad de discursos, enviado y también enchufado en la Diputación de Badajoz para que le llevara los negocios, el que presentó los partes justificativos de trabajo, que por cierto se hacen sin firma digital y los firma manuscrito el propio David Sánchez, el que lo hizo fue Luis Carrero. Vamos con las dos partes, si te parece, Miguel Ángel. Pues sí, la primera se supo, Carlos, pues en la declaración del pasado viernes como testigo de Cristina de Frutos, esa directora de orquesta, que en la sala, ante la juez Viedma, lo que decía es que cuando vio pues cómo el procedimiento iba avanzando y supo que una de las razones por las cuales habían contratado o adjudicado la plaza a David Sánchez era por sus preguntas en la entrevista, etcétera, etcétera, dice, hombre, pero es que a mí no me hicieron ninguna pregunta en la entrevista. Dice, ¿pero esto qué es? O sea, dice, yo ya me habían dicho que antes de acudir a la entrevista, que como tú decías, ¿no? Que no hiciera el ridículo, que esto iba para David Sánchez y tal, pero bueno, como me llamaron, yo acudí a la entrevista. Y de repente me encuentro que no me hacen ninguna pregunta. De hecho, yo mismo les dije pues a ese comité no evaluador, oye, ¿alguna duda? ¿Queréis que profundice? No, no, nada, 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 nada. No le hicieron ninguna pregunta. Y Sí, sí, claro, les faltó decir, ¿pero te llamas David y te apellidas Sánchez? No, pues no. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, ella de repente se entera que a David Sánchez la razón principal por la cual justifican su adjudicación de la plaza es que por las respuestas en la entrevista y tal, y ahí es cuando se le prendió la mecha a esta mujer y dijo que esto lo iba a denunciar. ¿Qué es lo que hace? Primero llama a la fiscalía, no le hacen ni caso, le dan una dirección de correo electrónico, manda por correo electrónico pues esta denuncia explicando su caso, que no se ha tenido en cuenta su calificación, ¿no? Sus evaluaciones, que no le han hecho ninguna pregunta a la entrevista, que todo ha sido regular y de repente pues la fiscalía no hace nada. Esto fue en febrero, estamos ya casi a punto de mayo y la fiscalía no hizo absolutamente nada. Entonces Cristina de Frutos el otro día lo dijo de viva voz en plena declaración como testigo. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que la fiscal del caso pues tuvo que asentir según lo contaba Cristina de Frutos, que efectivamente que sí, pero que es que la fiscalía que recibía miles de correos electrónicos y que bueno, que es que también en esa denuncia que tampoco hacía referencia directa a David Sánchez, que simplemente se quejaba de que allá no se la había evaluado bien. Que la fiscalía recibe miles de correos y mensajes sobre un enchufe del hermano de Pedro Sánchez aportando como prueba su personación en unas pruebas clasificatorias para obtener un puesto. No sé, ¿por qué no se inventan una de marcianos? O sea, mensajes de esos, ¿cuántos reciben? ¿Uno a la década? Hombre, es que efectivamente podrán recibir miles de correos, pero justo uno del caso en el que se está investigando, el caso más mediático que seguro que hay en esa fiscalía en todas de Badajoz, ¿no? Que es obviamente el caso del hermano del presidente del gobierno, ¿cómo va a pasar desapercibido, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió en la declaración como testigo de Cristina de Frutos? Pues que la fiscal, muy enfadada, lo que hizo fue a continuación ir a por la testigo, es decir, intentar desacreditarla con preguntas que no le dejaba casi ni contestar, con un tono muy duro y visiblemente muy enfadada. Es decir, como te has chivado de que yo no hice caso a tu denuncia, pues ahora te vas a enterar, ¿no? Con lo cual lo que hizo fue demostrar que efectivamente Cristina de Frutos estaba diciendo la verdad. Así es, así es. Y de hecho hay que decir que precisamente en este auto de procesamiento de la juez Beatriz Viedma se hace referencia a la declaración de Cristina de Frutos, ¿no? Con lo cual se le da totalmente veracidad a su testimonio, un testimonio que fue deliberadamente pues, ignorado por la Fiscalía, que se desoyó absolutamente. Y luego, claro, el caso de Luis Carrero que mencionabas también es otro escandalazo, con el ejemplo que ponías de Jessica, y esto al final pues es otro amiguito del alma de David Sánchez, con el cual, según la juez Viedma, pues conocía desde hace muchos años David Sánchez, con el cual había realizado otras tareas laborales previas, y que su objetivo pues era enchufar y colocar a su amiguito en la Diputación Provincial de Badajoz. Ahí es cuando la UCO pues incauta un correo electrónico entre David Sánchez y el propio Luis Carrero, en el cual pues le dice, bueno, cuando vengas
vengas aquí, avísame cuando vengas por aquí, porque así me organizo y tal y cual. O sea, sabían perfectamente ambos que la plaza la iba a recibir Luis Carrero y se estaba organizando David Sánchez para estar esos días en Badajoz cuando aterrizara Luis Carrero antes de que se adjudicara la plaza. Esto fue un escandalazo absoluto, ese correo electrónico, y en su respuesta ante la juez Viedma del pasado viernes, cuando le preguntó al respecto, pues David Sánchez dijo simplemente pues que era un malentendido. Que era un malentendido, la verdad es que la coartada no puede ser más floja, ¿no? Es un malentendido y que él pues que no sabía absolutamente nada de las contrataciones ni de la contratación en general, que no tenía ni idea de nada. Hombre, para no tener ni idea de nada, saber como si fueras un pitoniso cuándo va a aterrizar tu amiguito del alma en la Diputación, pues hombre, no deja de tener bastante guasa y no hay quien se lo crea, ¿no? Este va procesado, ¿verdad? También Luis Carrero. Efectivamente, o sea, está también procesado Luis Carrero y al final es que, como en tantos casos de corrupción, al final todo acaba llegando a Moncloa, o sea, de alguna Claro, forma... es que por ahí iba, porque yo quiero recordar una cuestión. Vamos a ver, Luis Carrero actuó en favor del hermano de Sánchez, de David Sánchez, cuando estuvo ya enviado y enchufado también en la Diputación de Badajoz, con un cargo que hay que recordar que tampoco salieron las bases y fue el único candidato que se presentó, que curioso. No debía haber nadie en Badajoz intentando tener un cargo en el que te tocas las narices por un sueldo más que digno. Por lo visto no debía haber nadie, bien. Pero es que actuó en favor de David Sánchez cuando estuvo con esa dedicación, que por cierto además la juez en el auto lo recuerda y dice, vamos a ver, la primera noción que tenemos de esta persona es porque David Sánchez en esa declaración esotérica en la que dice que no reconoce el sitio donde trabaja, que no se acuerda de nadie, que no sabe ni describirlo, que no sabe a qué se dedica, etcétera, sí que identifica a un tal Luis Carrero diciendo que compartía despacho. Y dice la propia juez, pero ¿cómo puedes compartir despacho si su cargo no dependía de ti? ¿Qué hacía ese señor compartiendo despacho contigo? ¿A qué os dedicabais? ¿Pero ibais a trabajar o qué era lo que hacíais? ¿En qué despacho, por cierto? Si no supiste identificar tu despacho. Bueno, vamos a ver, Luis Carrero también tuvo una labor previa cuando estaba en la unidad de discursos de presidencia del gobierno. Es decir, cuando estaba en el organismo clave que determina, entre otras cosas, qué programas son beneficiados por los fondos europeos. ¿Y qué programa determinó que tenía que ser beneficiado por los fondos europeos? Un programa de óperas transfronterizas. Bien, ¿quién estaba en aquel momento en Óperas sin Fronteras? ¿Quién estaba? David Sánchez, el hermano. Oh, casualidades de la vida. Es que al final, Carlos, en todas estas historias nos vemos que el epicentro de la corrupción es Moncloa, directamente Pedro Sánchez y Begoña Gómez, pero también las ramificaciones de Moncloa, porque aquí encontramos a Luis Carrero, en el caso Begoña Gómez encontramos a la famosa asesora Cristina Álvarez, por supuesto también a Félix Bolaños, que de momento pues está como testigo, ¿no? Pero al final la corrupción mancha todo, o sea, mancha las puertas de Moncloa y mancha las ramificaciones. Y desde luego las conexiones directas de este ex asesor de Moncloa con David Sánchez desde antes es un indicio más de cómo apesta la corrupción en el Palacio de la Moncloa. Y por supuesto ha sido al final, fíjate que es una cuestión que surgía después de la primera declaración de David Sánchez, que es cuando le pregunta a la juez Viedma con quién trabajaba usted en la Oficina de Artes Escénicas, identifica a un tal, creo que era Ángel Seco o Sí, algo así, sí, y sí. luego el segundo pues es este hombre, ¿no? Luis Carrero, que no se había mencionado y que lo pone él encima de la mesa. Además Y al dice, no, final no, es que dice, compartía despacho con él. ¿Perdón? ¿De dos departamentos distintos de la administración que no comparten ni oficina? ¿Por qué compartían ustedes despacho? Y hay que decir, Carlos, que al final en este auto de procesamiento es por dos delitos, prevaricación y tráfico de influencias, y es por el enchufe de David Sánchez primero y el enchufe de Luis Carrero después. Es decir, una cuestión que ha sido a colación, que se ha ido conociendo a lo largo de la instrucción, se ha convertido en parte principal, y otros delitos que se están investigando al final se han caído por el camino, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de Hacienda. Eso al final se ha quedado por el camino, pero... Ahí yo, vamos a ver, leyendo el auto llegas a entender lo que ha hecho la juez. Yo particularmente, no sé, tengo otro criterio, me hubiese encantado saber por qué el único contribuyente español al que se le ha aceptado que por gastarse 4 noches de hotel y alquilar una habitación en otro sitio se le permite decir que no es declarante en España. Me encantaría saber una explicación real, seria, potente y no la porquería de informe manipulado que vimos de la agencia tributaria. Ahora, entiendo lo que ha hecho la juez. ¿Por qué? Porque la juez se apoya en decir que este señor ni siquiera estaba en España para certificar que era un enchufe de tomo y lomo
porque todo el mundo sabía que no trabajaba. Claro, si tú te apoyas en decir que una de las pruebas es que no estaba en España, luego no puedes cuestionar que no estaba en España a efectos fiscales. Yo particularmente creo que podría haber hecho las dos cosas, pero bueno, y esa es mi interpretación. La juez tiene 100 millones de veces más conocimiento jurídico y 100 millones de veces más conocimiento del caso. Pero bueno. Yo creo que al final no es que haya querido ir a lo seguro, pero Sí, luego después de realizar sí. la investigación, pues, y a mí me parece que eso es la labor de un juez, ¿no? Al final tú haces una instrucción y lo que ves más atado es lo que pides que sea llevado a juicio, porque claro, no te sirve de nada acusar por 5 delitos y se van a caer todos por el No, camino y y vas a... luego te digo una cosa, ella conoce perfectamente cómo funciona la administración española. Si ya has tenido la primera prueba de que Hacienda, la agencia tributaria, en su peritaje, que va a ser obligatorio, te va a negar la mayor y te va a decir que el trato es normal, ¿cómo pruebas tú que el trato no es normal? Aunque todos los contribuyentes españoles podamos decir, ¿cómo que normal? Es una tomadura de pelo, pero como ella, a efectos probatorios, se tiene que apoyar en la agencia tributaria, es verdad y puede tener razón la juez Viedma, que dice, mira, voy a ir contra un muro, no voy a conseguir nada, prefiero utilizar precisamente su propio argumento de que no vivía en España para condenarle por esta otra cuestión, porque si tú no vives en España, ¿cómo vas a acudir a un puesto de trabajo en España? Sí, sí, además yo creo que en el auto en el cual al final no solamente es David Sánchez, sino que son otras 10 personas, pues describe perfectamente las mentiras que se han podido pues localizar después de las declaraciones como imputados de algunas de estas personas, que sí, que están en su derecho de no decir la verdad, por supuesto, y lo que se ha podido acreditar a lo largo de la investigación, precisamente con el trabajo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Se ha podido acreditar, por ejemplo, pues que la responsable de la contratación no estaba presente el día de la entrevista a David Sánchez y que luego, sin embargo, tiene el arrojo de decir que, que le contratan por las respuestas que dio en una entrevista en la cual ella no estuvo, ¿no? Pues hombre, Esta era la concejal socialista, ¿no? Cristina Núñez. efectivamente, Que efectivamente. O sea, también, y o sea, entonces, que la que firma el informe definitivo no haya estado en las pruebas, pero que encima sea concejal socialista, es decir, bajo ordeno y mando de Pedro Sánchez, dices, chico, no sé, de verdad, hay fórmulas un poco menos obscenas. claro, y luego quien ratificó la contratación, ¿quién fue? Pues el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, ¿no? También procesado, ¿verdad? También procesado, porque al final aquí pues hay cargos políticos, digamos más cargos orgánicos de la Diputación, pero al final son un total de 11 personas. Y ahora mismo pues se ha dado el trámite de traslado a las partes por un plazo de 10 días para que formulen o bien su escrito de acusación, o bien pidan el archivo de la causa, o bien pidan diligencias complementarias, ¿no? Antes de este procesamiento. Lo que está claro es que la juez Viedma va a ir para adelante y también hay que poner encima de la mesa que toda la instrucción de la juez Viedma ha sido ratificada puntualmente por la Diputación Provincial, por la Audiencia Provincial de Badajoz, que Oye, es la que ha ido Dime, perdona. que es la Audiencia Provincial de Badajoz la que ha ido ratificando uno a uno los autos de la juez Viedma y desestimando los recursos presentados por David Sánchez, por Miguel Ángel Gallardo, por el resto de imputados. Y yo creo que eso es muy importante, que el juzgado de instrucción y la Audiencia Provincial hayan ido de la mano en este caso y que desde luego pues hayan mostrado su apoyo, no mostrar su apoyo, sino que hayan ratificado las decisiones judiciales que ha ido Miguel adoptando la Ángel, juez Viedma. dos cosas muy rápidas. La primera, tiempos, es decir, en cuánto tiempo podemos tener una sentencia. A mí me huele a que esto va para condena. Pero bueno, eso es olfato mío, pero me extrañaría que una juez se haya blindado tanto. El auto es espectacular, son 70 y pico folios. En un auto de procesamiento es una argumentación jurídica devastadora. No haces eso si no tienes el convencimiento de que los puedes condenar o de que los van a condenar, porque ahora es el juez de juicio oral. Fechas. Y dos, vamos a ver, si ha habido un tráfico de influencias, van a tener que determinar quién ha influido en el poder para meter a este señor. Ahí hay dos opciones, o el presidente de la Diputación de Badajoz, que lo hemos mencionado ya, Miguel Ángel Gallardo, o que Miguel Ángel Gallardo cante. ¿Y por qué digo que cante? Hombre, porque al que ha enchufado no es a su hermano, no es a su primo, es al hermano del presidente. Hombre, digo yo que sería para contentar al presidente, por lo tanto habrá que hacerse una pregunta obvia. ¿La orden viene de Pedro Sánchez? Bueno, me alegra que me hagas esa pregunta, Carlos, porque publicamos en Libertad Digital precisamente que la juez Viedma apunta
a Pedro Sánchez. Claro, es que es obvio. En su auto deja claramente 2 pildoritas que a mí me parecen estupendas, ¿no? Esas 2 pildoritas en las cuales creo que cita un tal, creo que se llama Ricardo Cabezas, Sí. El cual pues dice el auto del juez Viedma que el propio Ricardo Cabezas dijo que Pedro Sánchez se le acercó en un, no sé si en un mitin o en un acto y le contó que tenía un hermano músico, patatín y patatán. Eso por un lado. Y por otro lado también al propio presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, de Miguel Ángel Gallardo, etcétera, porque dicen que, pues que el entorno de David Sánchez ejerció su influencia para que David Sánchez fuera contratado. Pues hombre, el entorno de David Sánchez, ¿quién va a ser el entorno si no es Pedro Sánchez? ¿No? O sea, que es... Entorno Sánchez, sí. El entorno de Pedrito Sánchez, ¿no? Porque no puede ser otro entorno, no va a ser el padre de David Sánchez, tiene que ser el hermano, no hay otra. Simplemente como dato adicional, y vamos a dejarlo ya, seguiremos informando de todo, pero como dato adicional, Miguel Ángel Gallardo, que era el responsable del Partido Socialista en Badajoz, justo después del enchufe se convirtió en responsable de todo el Partido Socialista en Extremadura. Fue ascendido ¿por quién? Vamos a ver, dentro de un partido, a mí cuando me hablan de las primarias es que me entra la risa floja. O sea, en un aparato como el PSOE no medra nadie si no hay un permiso ni de broma. Bien, pues en ese Partido Socialista hipercontrolado por Pedro Sánchez, el que fue declarado secretario general del Partido Socialista de toda Extremadura después del enchufe fue Miguel Ángel Gallardo. Qué casualidad, Carlos, ¿eh? Claro, qué casualidad. Y bueno, simplemente por decirlo de los plazos, ya sabemos que los plazos es muy complicado de prever. Ahora mismo ya estamos casi al final del procedimiento antes de juicio. Se tiene que solicitar ya abiertamente la apertura de juicio oral y luego veremos el tiempo en el que se fija el juicio. Puede ser el año que viene, estamos ya a mayo, pues hombre, yo creo que este año va a ser complicado, ¿no? Por mucho que se quiera meter prisa y que obviamente pues Badajoz no es un sitio donde haya tantos casos como Madrid, por ejemplo, pero a mí me parece que hasta el año que viene mínimo pues no habrá juicio. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que tiene muchas papeletas David Sánchez para acabar, ya no el banquillo de los acusados que lo damos por hecho, sino acabar condenado, porque yo creo que el auto de la juez Viedma está muy, pero que muy fundamentado. Cada paso cronológico en el cual ha habido irregularidades en la contratación de David Sánchez y yo creo que es evidente, muy evidente. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Miguel Ángel, qué un placer. Un placer, Carlos. Un Hasta abrazo. la próxima. Hasta la próxima.